Muy bien, y ya estamos de vuelta. Gracias por quedarse con nosotros. Y como les prometimos, tenemos a nuestro experto en el estudio. Démosle una bienvenida, por favor, a Eric García. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Bienvenido, María, bienvenido. Alex, muy buenos días. Un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Estamos muy contentos de que compartas este espacio con nosotros y, por supuesto, para que nos platiques más de esta maravillosa década de los 50. ¿Qué nos puedes decir? Empecemos por el gran impacto automotriz que hubo, bueno, no solo en México, sino en todo el mundo, pero realmente yo creo que sí hay un después, un antes y un después, perdón, de este impacto. Sí, claro que sí, hay repercusiones después de los años 50, son benéficas para México. En los años 50 fue una década muy bonita y con un gran impacto económico. ¿Por qué? Porque se introduce el primer auto alemán aquí en México. ¿Y cuál crees que era? Sin duda el Porsche. Volkswagen, el Bocho, el famosísimo Bocho. Y esto abre puertas para que México empiece a importar y exportar más autos, Claro. haciendo que su economía crezca, mayor empleo y mayor estabilidad económica. Qué maravilloso. Qué interesante. Bueno, y hablando de la música, digo, yo sé que tú eres un gran fanático de la música de este tiempo. ¿Podrías platicarnos un poco de qué géneros estaríamos hablando? Pues estamos hablando rock and roll. Rock and Rock and roll, roll. rockabilly. Total. Ok, Los años 50, músicos muy virtuosos, podemos mencionar Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, fueron tres grandes genios de la música rock and roll. Como tú lo ves, vienes bien caracterizado como uno de así ellos. es. Así es. Bueno, ahora que hablas tú de la caracterización, también la moda tuvo un impacto muy fuerte. Viene toda esta cuestión, ¿no? de las faldas Crinolinas. amponas, ¿no? De los copetes. ¿Qué nos podrías comentar de esto? En la moda, fíjate que hay una película que me gusta mucho que hace mucho énfasis en los años 50. No sé si la recordarán, Volver al ¿Cuál? Futuro. Ah, claro, cómo no. Hay otra película, Vaselina, que habla Claro. mucho de los copetes grandes, chamarras de cuero, bandas estudiantiles. Y es Así curioso es. que esta moda todavía, bueno, se mantiene, ¿no? Sí, sí, han pasado años y es una moda que seguirá y seguirá y Así seguirá y es. seguirá. De hecho, bueno, el musical, que es un musical de este Vaselina, pues fue una película que se hizo más o menos ahí en los años 70, pero que trata de evocar a la época de los 50, justamente por esto que mencionamos, que los 50 marcaron un antes y un después, ¿no? Exactamente. Oye, y bueno, retomando otro aspecto de la música, a mí sí me causa un poquito de brinco. ¿Le puedes aclarar a nuestro auditorio cuál es la diferencia exacta entre el rock and roll y el rockabilly? El rock and roll y el rockabilly, la diferencia, fíjate que la diferencia no es mucha. Lo que pasa es que el rock and roll era un poquito más rudo, era un poquito más fuerte, o sea, Ok. los jóvenes iban más con ese poder, con esa sensación de autoridad. Aunque Y ambas el- son de la misma época, ¿no? Claro, pero el rockabilly era más baile, más diversión, más disfrute. Podríamos decir como un poco más. No fresón, pero sí más sociable. Ok. Más sociable. Así es. Bueno, pues justamente esto del rockabilly, del rock and roll, son géneros. No hay que olvidar el gospel, por ejemplo. Tuvo una gran influencia por ahí con Elvis Presley, el rey de la música. Entonces, bueno, justamente todos estos géneros tuvieron un despunte muy grande en la época de los 50. Claro que sí. Además de los años 50, aparte de la música, podemos hablar de más temas. Había el cine de oro aquí en México. Claro. películas Claro, de el Pedro cine, Infante, por supuesto. Titanic, Negrete. Oye, pues platícanos un poquito más de esto, de la época de oro del cine en México, que fue en los años 50. Brevemente, ya nos tenemos que ir. Platícanos muy rápido. Bueno, en los años 50 yo recuerdo mucho a mi abuelita que platicaba, me sentaba con ella a ver las películas del romanticismo de la época de oro, te repito. Veíamos mucho Dos tipos de cuidado, Tres García, que el ícono más grande era Pedro Infante.